Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 33 al 42 dice: Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en medio del concilio y ordenó que los sacara fuera los hombres por un momento. Y les dijo: varones de Israel, tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres. Porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él, y fue muerto, y todos los que le seguían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo, y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció, y todos los que le seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso os digo: no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos, no sea que os halléis luchando contra Dios. Ellos aceptaron su consejo, y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús, y los soltaron. Ellos pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Biblia de las Américas. Vamos nuevamente a acudir al Señor en oración, mis hermanos. Damos gracias, Padre Celestial, en esta hora. Gracias porque tú nos permites seguir profundizando día tras día en tu palabra. Y en esta ocasión, Señor, tú nos sigues hablando, como siempre. Nosotros te rogamos por este momento, Señor, que tú quites todo estorbo, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Que nos esté distrayendo, que nos aleje de tu palabra, Señor. Que tú nos cautives y por tu Espíritu Santo nos lleves a estar atentos a ti, Señor, a lo que has de hablarnos. Ayúdame, Señor, en este momento para poder presentar tu palabra claramente. Ayúdanos a todos para poder aprender de ti. A cada uno en particular, Señor, para que esta palabra pueda ser aplicada a nosotros. Nosotros podamos experimentar el poder de tu vida, Señor. De que esta palabra se haga vida en cada uno. Te lo pedimos en este momento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces, mis hermanos, la vez anterior, porque esta vez estamos continuando leyendo lo que leíamos antes, ¿no? Leíamos la vez pasada cómo los apóstoles nuevamente estaban predicando el evangelio después de ser arrestados y liberados por un ángel. Y que esto resultó en que volvieran a ser arrestados e interrogados por el Sanedrín. Y el Sanedrín estaba muy perturbado, muy enojado porque les habían ordenado no predicar más del Señor Jesucristo. Mas ellos, con gran valor, nuevamente delante de este concilio, proclamaron la culpa de estos líderes religiosos, cómo ellos se entregaron, traicionaron al Señor Jesús, y cómo el Señor Jesucristo había sido levantado de los muertos y hecho el único medio de salvación, de perdón de pecados, de reconciliación con Dios. Ellos proclamaron al Señor Jesucristo. Entonces veíamos cómo esta llenura del Espíritu Santo que ellos experimentaban los llenaba de valor para que ellos obedecieran y estuvieran dispuestos a pagar el precio ante la oposición, la persecución, el peligro, las amenazas, con tal de hablar del Señor Jesucristo. Por su causa también podríamos pensar, mis hermanos, viendo todo eso que vimos la vez anterior, que los apóstoles no medían las consecuencias, que eran como unos temerarios. Tal vez alguno podría llegar a pensar que los apóstoles se creían como inmunes, como intocables. No, como estamos con Dios, entonces no tenemos miedo, total, Él está con nosotros. Tal vez uno podría pensar que esta era la mentalidad que tenían los apóstoles, mis hermanos. Pero todo lo contrario, esto no era un valor temerario o jactancioso de alguna inmunidad por la causa del Señor, como quienes dicen hoy en día: ningún mal me puede tocar porque yo estoy con el Señor. Hay muchos cristianos que piensan de esa manera, que nada malo les puede acontecer en la vida porque están con Dios. ¿Será que los apóstoles pensaban de esa manera? ¿Será que ellos decían, bueno, como estamos con Dios, igual que nos pueden hacer los fariseos?
los saduceos, el Sanedrín. Sin duda nada de ese estilo pasaba por la mente de estos hombres, mis hermanos, ni tampoco en la enseñanza de las Escrituras, por ningún lado. De que si servimos a Dios y somos obedientes, todo va a ir bien. No va a haber oposición, no vamos a sufrir en esta vida. Eso es algo que la Biblia no enseña. El mismo Señor Jesucristo, como leíamos también la vez anterior, Él enseñó a los discípulos que van a recibir persecución, oposición. Leíamos la vez pasada en Mateo 10. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como serpientes e inocentes como palomas. En el fondo fue como que era una misión donde nada va a pasar. Dice, los envío en medio de un peligro. Dice, pero cuidaos de los hombres. O sea, antes dice el Señor que se cuidaran, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en las sinagogas, y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Y más adelante el versículo 21 dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces la vida cristiana, mis hermanos, no es una vida que promueve en este mundo, o que promete en este mundo que no vamos a sufrir, o que nos promete que aquí vamos a pasar sabroso mientras el Señor Jesucristo vuelve su segunda venida. Los apóstoles sabían estas cosas, mis hermanos. Ellos actuaban con valor, pero no como ignorantes. No como no supieran lo que les esperaba. Ellos sabían el peligro que corrían, pero también sabían que su Señor estaba con ellos para sostenerles y ayudarles en medio de estas dificultades. Por eso el tema que vamos a ver hoy, mis hermanos, es un tema muy importante. Porque si nosotros pensamos en aquella época, tal vez digamos, bueno, es que en esa época eran valientes, ellos vieron muchas cosas. Pero en el mundo que vimos, el mensaje que vamos a ver es muy relevante, mis hermanos. Porque el mundo en el que vivimos hoy parece completamente contrario en su pensamiento, en su filosofía, a la de estos hombres, a la de los apóstoles. Porque la cultura en que vivimos, mis hermanos, sumergidos hoy, huye, corre, se esconde el sufrimiento. De cualquier tipo, de cualquier manera. Huye por medio de muchos escondites. Algunos se refugian en la droga, otros en el alcohol, otros en el sexo, en lo que sea para sentirse mejor, para no recordar su miserable condición, para olvidarse cosas que les han pasado, cosas por las que circunstancias difíciles. Aún otros van más lejos. Algunos dicen, si mi hijo va a nacer en este mundo para sufrir, mejor abortarlo, ¿no? Como una excusa para acabar con el sufrimiento. No es que por los niños, ¿cómo vamos a traerlos a este mundo? Qué irresponsable, tantos niños, tantos hijos, dicen muchos padres. Otros dicen, bueno, si este hijo nace va a arruinar mis planes, me va a traer sufrimiento a mí. No que va a sufrir él si nace, sino yo voy a sufrir porque yo tenía tales planes, tales ideas, y se me arruinan porque ahora viene un niño en camino. Entonces, para escapar de este sufrimiento, pues abortémoslo. Si alguien tiene una enfermedad que trae mucho dolor y sufrimiento, bueno, eutanasia. La gente quiere huir del sufrimiento. O suicidio asistido, si soy muy viejo, ¿para qué seguir viviendo? Entonces, cantidad de jóvenes y adultos, mis hermanos, se quitan la vida cada día porque no soportan ni quieren soportar el sufrimiento en este mundo. Se nos promete en este mundo una vida plena, tan llena de cosas, de logros, de éxito, que cuando enfrentamos la realidad de la vida, mis hermanos, muchos al fracasar no soportan la frustración. No soportan que no pueden hacer lo que ellos quieren, como ellos quisieran. Y eso les trae sufrimiento y no pueden soportar esa idea. Por lo cual muchos prefieren quitarse la vida. Actualmente, mis hermanos, en el mundo se vive una epidemia de suicidios, de gente que busca escapar de los sufrimientos. Hasta ayer, en lo que va de año, solo en este año, hasta ayer, cuando yo miraba las estadísticas mundiales de suicidios de la OMS, iban 430.648 suicidios. Todavía no vamos ni mitad de año. Y ya casi medio millón de personas que se han suicidado en todo el mundo, queriendo escapar de alguna manera del sufrimiento que viven. Como sea, mis hermanos, el ser humano, más que en cualquier otra generación ahora, no soporta la idea de sufrir, de frustrarse, especialmente donde nosotros vivimos, en Occidente. Eso nos vende una idea de felicidad, que por la democracia, que por la libertad deberíamos tener, y de derechos que debería darnos el Estado, que deberíamos gozar. Entonces, en nuestro estudio de hoy, mis hermanos, vamos a ver
algo completamente contrario. Vamos a descubrir, mis hermanos, el regalo que es el sufrimiento en Cristo Jesús. Y cómo es parte del llamado del cristiano. Y si algo que el cristiano debería esperar, tener expectativa, es acerca del sufrimiento, en lugar de huir. Entonces, algo que vamos a observar, mis hermanos, hoy es que este grupo de apóstoles, estos hombres, eran completamente diferentes a la mayoría de las personas de nuestra generación que describíamos hace un momento. Entonces, vamos a entrar en el asunto. Versículo 33. Entonces, Pedro acababa de pronunciar el Evangelio. Y que ellos eran asesinos que habían entregado al Señor Jesucristo. Bueno, vamos a ver la reacción del Sanedrín ante la predicación del Evangelio. Cuando ellos oyeron esto, porque vamos a ver, mis hermanos, a lo largo del estudio de hoy, no solamente ese llamado al sufrimiento, sino también la reacción que tiene el Evangelio en ciertas personas. Y cuando ellos oyeron esto del Evangelio, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Entonces el Sanedrín había sido confrontado nuevamente con el Evangelio de Jesucristo y con su pecado. La reacción de estos hombres, especialmente la de los saduceos, era de sentirse profundamente enojados o ofendidos, y por otro lado querían acabar con la vida de los apóstoles. Ellos no podían soportar que se les recordara continuamente, cada vez que se predicaba el Evangelio, que ellos eran culpables, cómplices de la muerte del Señor. Ellos fueron los que lo entregaron a los romanos. De la misma manera tampoco podían soportar que se predicara a Jesucristo, que había resucitado y que ahora era el único medio de salvación, el único medio para arrepentimiento y perdón de pecados. Ellos no podían soportar esta idea. Ellos escuchaban el Evangelio y la reacción de ellos era enojo, ira, aborrecimiento, ganas de terminar con la vida de estos apóstoles como habían acabado con la vida del Señor Jesús. Ellos no lo podían soportar. Y eso es una primera lección que nos trae este pasaje, mis hermanos. El Evangelio suele producir este tipo de reacciones, más comúnmente lo que nosotros pensamos. A veces nosotros nos sorprendemos cuando la gente se enoja, porque somos cristianos y hablamos contra el aborto y hablamos lo que dice la palabra de Dios. No, mis hermanos, el Evangelio despierta al hombre a la realidad de su condición y su necesidad. Y en un mundo donde las personas buscan a toda costa acallar su conciencia, huir del sufrimiento, ocultar su responsabilidad moral y huir de Dios, la predicación del Evangelio se convierte en el aguafiestas de todos. Porque el hombre está tranquilo allá afuera, como decíamos, drogado, alcoholizado, en los deleites de este mundo, para olvidarse de su condición, olvidarse de lo que está en camino, y llega uno a predicar el Evangelio y los despierta de ese letargo, de ese sueño. El Evangelio recuerda al hombre caído que él no puede encontrar la felicidad por sí mismo. Y todo el mundo está buscando la felicidad. Todo el mundo está buscando no sufrir, sino tener gozo, una vida chévere. Pero el Evangelio recuerda que son imperfectos, que sus mejores esfuerzos religiosos para ser buenas personas son trapos de inmundicia, sucios. El Evangelio les recuerda a los hombres que este mundo se va a acabar y que van a tener que dar cuentas a un Dios santo por todos sus actos, y el hombre no quiere pensar en eso. Tú vas por la calle preguntando a la gente, nadie está pensando en el día de su muerte. Y el día que piensa en eso busca de cualquier manera olvidarse. Nadie quiere acordarse que va a morir cualquier día de estos. Nadie. El Evangelio se los recuerda. Entonces hay un mensaje que el mundo detesta, mis hermanos, en aquel entonces, como estos saduceos, y hoy en día, es el Evangelio de Jesucristo. Despierta la ira, la persecución. Por ello encontramos, mis hermanos, que si hay un grupo perseguido por milenios, son los cristianos, especialmente los cristianos que predican fielmente el Evangelio, fueron los más perseguidos en todo el mundo. Entonces usted piensa que los más perseguidos son cierto grupo étnico, cierto grupo de personas, pero usted mira las estadísticas, los más perseguidos son los cristianos. Casi que cada 8 segundos muere un cristiano por su fe, no de viejo. Una gran matanza, una gran persecución. Y muy seguramente esta era la intención de los saduceos y líderes religiosos, acabar con la vida de los apóstoles, como lo habían hecho con el maestro de ellos. Y ahí entra un personaje, entra Gamaliel. Consejo de Gamaliel. Entonces, dice ahí versículo 34. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. En este ambiente hostil contra los apóstoles aparece Gamaliel,
en escena. Pero ¿quién era este hombre? ¿Cuál era su importancia? Gamaliel, también llamado el Rabán, título que muy pocos rabinos llegaron a tener. El rabí significaba maestro, Rabán, nuestro maestro, era como un título superior en aquella época. También era conocido como Gamaliel el Viejo, para distinguirlo de otro Gamaliel que vino en el siglo II. Se decía de él, en los escritos judíos como el Talmud, cuando Rabbi Gamaliel el Viejo murió, se decía que cesó la gloria de la Torá y murieron la pureza y la santidad. Miren cómo lo tenía el pueblo de Israel, como tremendo maestro de la época. Así que era uno de los últimos grandes maestros que hubo de aquel tiempo. Se dice que Gamaliel era hijo del rabino Simeón, nieto de Gilel. ¿Quién era Gilel? Bueno, en aquella época los fariseos tenían dos grandes corrientes, aquí muchas veces lo hemos mencionado, también lo mencionamos en el Sermón del Monte. Dos grandes escuelas de pensamiento de los fariseos. La de Hillel y la del rabino Shammai. Shammai representaba la corriente más conservadora. Ellos decían, por ejemplo, que el divorcio no se podía por ningún motivo, si van para un extremo. En ningún caso se puede divorciar uno. Mientras que Hillel representaba el fariseísmo más moderado o liberal. Él enseñaba que podías divorciarte de tu esposa por cualquier motivo. Se le quemó la arepa en la mañana, divórciate. Ibas por la calle y veías una mujer más bonita que tu esposa, divórciate. No, de verdad, esas eran las leyes que Hillel decía. Y cosas por el estilo. Digamos que ese día tu esposa te dejó una arruga en la camisa, divórciate. Te puedes divorciar. Por cualquier cosa. Pues al Señor Jesús le preguntaron, ¿es lícito que el hombre se pueda divorciar por cualquier cosa? Era por la escuela de Hillel. Ahora, por eso era tan importante también Gamaliel. Él venía de esta escuela de pensamiento. Era nieto de este rabino tan importante. Ahora, fíjese que Gamaliel llegó a ser dirigente de su propia escuela de fariseos. O sea, sacó una tercera escuela, no la de Hillel ni la de Shammai. Una, digamos, más tolerante, no tan rígida con el divorcio, pero tampoco tan liberal como su abuelo. Pero Gamaliel era bastante diplomático y tolerante. También podemos ver que él aparece en la Biblia como el maestro de Saulo de Tarso. En Hechos 22, versículo 3, cuando habla de su propio currículo, el apóstol Pablo dice, yo estudiaba a los pies de Gamaliel. O sea, Gamaliel era algo muy importante. Ahora, claro, Pablo no salió como Gamaliel de tolerante, ¿no? Saulo persiguió a los cristianos. Fue muy diferente a su maestro. Por eso, para que sepamos un poco quién era Gamaliel. Era alguien muy respetado, alguien muy venerado por el pueblo, por todo este prontuario que acabamos de mencionar. ¿Y qué más dice de él? Bueno, respetado por el pueblo. Lucas menciona también que era fariseo, porque dice cierto fariseo. Entonces los fariseos eran los maestros de la ley de la época. Formaban una parte minoritaria en el Sanedrín porque la mayoría eran los saduceos. Ahora, esto que se menciona que fariseo es muy importante. Cuando nosotros vemos en las primeras persecuciones no aparecen los fariseos, como aquellos que persiguen a los apóstoles, sino los saduceos. Entonces los fariseos al principio de la iglesia no se opusieron tan tajantemente a los cristianos como los saduceos, porque concordaban en asuntos como la resurrección de los muertos. Los saduceos no creían en nada sobrenatural. Los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos, en los ángeles, en los milagros. Entonces todo ese tipo de cosas hacía que ellos simpatizaran en cierto sentido con los apóstoles. No recibían al Señor Jesucristo, pero eran como un tipo de simpatizante. No estamos contra ellos porque nos conviene. Estos cristianos como que nos conviene, nos da más fuerza. Ahora, este hombre hizo salir a los apóstoles para hablar de manera más libremente y entonces él va a dar su consejo. Entonces, primeramente, ¿cuál es el argumento que él presenta? Versículo 35, para el consejo que él va a dar. Él dice, varones de Israel, tened cuidado de lo que vas a hacer con estos hombres. Porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien. Y un grupo como de 400 hombres se unió a él. Y fue muerto. Y todos los que le seguían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo. Y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció y todos los que le seguían se dispersaron. Entonces, ¿quién eran estos personajes que menciona Gamaliel? Quienes hicieron movimientos que luego de sus muertes desaparecieron.
Bueno, para ser rápido, Teudas y Judas, el Galileo, fueron dos personajes posiblemente celotes de un grupo de, digamos, judíos que eran aquellos que se rebelaban y eran hostiles a los romanos, se oponían a la dominación romana de Israel. Y ellos hicieron pequeñas rebeliones aprovechando la muerte de Herodes el Grande en el siglo IV, en el año 4 después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, estas rebeliones que ellos iniciaron fueron rápidamente aplastadas por los romanos, ellos fueron muertos y hasta ahí llegaron esos movimientos. Entonces, el argumento de Gamaliel es: estos hombres iniciaron ciertos movimientos que finalmente se acabaron con la muerte de ellos. Y así como murió Jesús, seguramente pronto se va a acabar este movimiento. ¿Cuál es la conclusión de este argumento? Versículo 38. Por tanto, en este caso os digo, no tengas nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz. Porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos, no sea que hayáis sido hallados, o sea, sean hallados, luchando contra Dios. Entonces el consejo parece bastante sabio. Si la obra es de los hombres, como el Señor supuestamente había muerto, si ese Jesús era un impostor y eso era obra de hombres, pronto esa obra se iba a venir abajo, así que ¿para qué van a atacar a los apóstoles? Pero si los apóstoles predican la verdad y si el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, entonces la obra prevalecerá, porque es obra de Dios, y si se oponen a ella, van a estar luchando contra Dios. Ahora, parece que fuera bastante sabio el consejo de Gamaliel. Sin embargo, tenemos que decir que no es del todo cierto lo que Gamaliel está diciendo acá. Entonces, aquí yo tengo la refutación del argumento de Gamaliel. Nuestro hermano F.F. Bruce dice al respecto: hay mucho sentido común en esta posición, porque no cabe duda de que ciertas clases de hombres y movimientos pueden ahorcarse solos si se les da suficiente soga y suficiente tiempo, ¿no? Pero la política contemporizadora de Gamaliel no es siempre la más sabia, así sea en la vida política como en la religiosa. ¿Y por qué? Porque, mis hermanos, podemos decir que si fuera de todo cierto lo que dice Gamaliel, ningún movimiento falso debería prosperar y todo lo que hace la iglesia debería avanzar. Sí, pero si así fuera, tendríamos que decir que el Islam tenía que haberse acabado hace siglos. Comenzó en el año 620 más o menos y no ha dejado de crecer y multiplicarse los musulmanes. Ha prosperado. Y no podemos decir que eso sea de Dios. Si fuera así, el catolicismo romano, que son como 1.000 millones de personas, tendría que ser puesto como una iglesia verdadera. Porque llegó la reforma y uno hubiera dicho, bueno, después de la reforma protestante se va a acabar. Y ya hace 500 años de la reforma y los católicos siguen ahí dando lata. Entonces no ha terminado esa religión. Podríamos llegar a pensar entonces que si algo prospera es de Dios. Entonces el ateísmo que va creciendo, la ideología de género que va avanzando, el pecado, la corrupción en este mundo, pues podríamos decir que son de Dios. Porque el pecado no deja de crecer, mis hermanos, y de avanzar. Entonces no es de todo cierto que Gamaliel dice que si algo no es de Dios, no debería prosperar. Claro que todas estas cosas van a llegar a su fin. Sería más sabio decir, todo lo que no es de Dios, finalmente terminará. Pues cuando el Señor venga, todo eso se va a acabar. También podríamos decir que a veces, haciendo la voluntad de Dios, la iglesia ha sufrido. Y sufrido reveses. Misioneros se iban a ciertos lugares y morían todos, ¿no? Ciertos movimientos surgían de reforma y los hermanos eran quemados, decapitados, ahorcados. Pero era de Dios. Entonces, no siempre que algo es de Dios, mis hermanos, va a avanzar de la manera que nosotros creemos. Ahora, finalmente todo lo que es de Dios va a prosperar al final. Y cuando Cristo venga, pues todo lo verdadero se va a establecer y todo lo falso se va a desvanecer. Pero no de repente en esta vida. Entonces no podemos afirmar que el consejo de Gamaliel es 100% correcto todas las veces. Ahora, acá no solo encontramos el consejo de Gamaliel, también encontramos una segunda reacción del Evangelio de Jesucristo. La primera, ¿cuál fue? Ira, furia, ganas de acabar con los apóstoles. Esa fue una reacción que produce el Evangelio. Pero hay otra reacción. La reacción de los fariseos fue agresiva, pero estaban también ahí presentes los saduceos. Y acordémonos que Gamaliel era un saduceo y estaba seguramente representando el pensamiento de los saduceos, de los fariseos del Sanedrín. Entonces, él no estaba en contra de los cristianos como los saduceos,
como decíamos, ni los fariseos, sino que ellos tenían la predicación cristiana de la resurrección de los muertos y los milagros que se realizaban como algo conveniente, que reforzaba la enseñanza de los fariseos, lo cual los hacía sentir fortalecidos frente a la mayoría de los saduceos que rechazaban estas cosas. También muchos de los judíos que rechazaban la fe, no todos los judíos rechazaban la fe en el evangelio en aquel tiempo. Muchos judíos estaban convirtiendo. Y muchos eran de trasfondo fariseo, no saduceo. Personas como Nicodemo. Él era otro maestro fariseo, otro maestro de la ley, que había abrazado la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, los que más estaban abrazando la fe en aquel tiempo era gente de este trasfondo. Entonces, los fariseos en el Sanedrín eran, mis hermanos, oportunistas en este sentido. Esperaban que el cristianismo tal vez desapareciera con el tiempo, como no es de Dios, pero de toda esta cosa que estaba pasando ahí con los apóstoles, pues al final la posición de ellos saldría fortalecida contra los saduceos. Y si era de Dios, digamos que si es de Dios, tal vez decían los fariseos. Bueno, si no es de Dios, vamos a sacar una tajada de todo esto. Pero si es de Dios, no nos opongamos porque se va a afirmar, se terminará afianzando con el tiempo. No vamos a apoyarlo. Si es de Dios, eso se afianza solo. Así decían ellos. Ahora, mis hermanos, esta era una posición ambigua y sin compromiso. Decían, no nos vamos a poner, pero tampoco lo vamos a respaldar. No estamos con usted, no estamos contra usted, pero tampoco estamos con usted. Y así son muchos que escuchan el evangelio vez tras vez, pero no quieren tomar una posición. No quieren tomar una decisión, quieren permanecer en el medio. Porque aman mucho este mundo y sus pecados. Y dicen, bueno, yo no estoy dispuesto a dejar todos mis pecados todavía. Yo sé que Jesús es el Salvador. Seguro que sí. Pero no, eso de dejar todos mis pecados, eso me va a traer mucho dolor, mucho sufrimiento, me va a traer problemas con mis amigos, con mis familiares. Yo como que, bueno, me voy a congregar, pero no me voy a entregar del todo al Señor Jesucristo. Entonces son simpatizantes, que ellos gustan del poder de Dios, como dice la epístola a los Hebreos, pero no quieren comprometerse con el Señor. Son testigos del poder de Dios, ven lo que Dios hace en los hermanos, en sus familias, pero no quieren arrepentirse y entregarse. Sin embargo, aunque crean los tales que pueden permanecer en un terreno neutral, mis hermanos, entre dos mundos se engañan a sí mismos. No se puede, mis hermanos, ser neutral con el Señor Jesucristo. O estamos con Él. Él decía, el que no está conmigo es contra mí. No se puede, mis hermanos. No hay tal posición neutral. No hay tal neutralidad. No piensa alguno que si eres uno de ellos, estás seguro. No vas a estar seguro hasta que te entregues completamente al Señor Jesucristo. Entonces tenemos que dejar de posponer. Si somos ese tipo de personas, tenemos que arrepentirnos. No se puede posponer el arrepentimiento y la fe por siempre, mis hermanos. Es como alguien que está por faltar de un avión. Y el avión se va a estrellar solo hay dos opciones. O tomas el paracaídas y saltas, o sigues en el avión y se va a estrellar y vas a morir. Así están todos los seres humanos. Y muchos dicen, bueno, yo tengo el paracaídas. Yo sé que el paracaídas está ahí, no se va a ir a ningún lado. Yo todavía no lo voy a tomar, quiero estar un rato más en el avión a ver qué pasa. Es una locura, ¿no? ¿Quién haría eso en semejante situación? Pero hay muchos que están ahí, ven el paracaídas, ven a Jesucristo, la única opción viable de salvación, de salir con vida de ese viaje que es la vida, que está ese avión cayéndose al vacío, y pospone, y en cualquier momento el avión se estrella y ellos con ellos también. Entonces se puede posponer por siempre la fe y el arrepentimiento. Si Jesucristo es el Señor, reconoce que Él es el Señor. Entrégate a Él. Si no es el Señor, pues no creas en Él. Pero no puedes decir, yo creo que es, pero todavía no estoy listo, pero no sé qué. Pero mis hermanos, Gamaliel y muchos otros hoy quieren vivir en la mitad. Y no se puede. No hay neutralidad posible. Muchos aún son como esos fariseos que buscaban sacar ventaja del Señor Jesús y sus discípulos. Quieren la sanidad, buscan la prosperidad, quieren mejorar sus vidas, mejorar sus familias, mejorar su trabajo, y vienen y van a esas mega iglesias que le ofrecen todo eso. Van buscando a Dios supuestamente ahí, pero no quieren dejar sus pecados, no quieren poner su fe en Jesucristo, todavía confían en sus obras, todavía se creen buenas personas, todavía confían en sí mismos. No están dispuestos todavía a entregarse completamente al Señor. Solo quieren sus beneficios. Así eran estos fariseos y así son muchos. No quieren rendir sus vidas al Señor, no quieren oír de la cruz, y cuánto menos van a querer oír la reprensión contra el pecado.
y la confrontación por sus vidas. Y del sufrimiento menos, eso sufrir por Cristo. No, yo quiero estar ahí con los cristianos, pero eso ya de pagar un precio, eso ya es mucho. Piensan muchos. Entonces los fariseos pudieron permanecer así por un tiempo, pero finalmente, ¿qué pasó con ellos? Terminaron rechazando al Señor Jesucristo también. No se puede estar así por siempre. Si no te entregas al Señor Jesucristo, en algún momento lo vas a detestar, lo vas a aborrecer y te vas a alejar. Muchos están así en la iglesia por un tiempo y piensan, no, yo estoy aquí, y después ya no lo vemos. Porque no se puede estar así por siempre. O uno se termina de convertir finalmente al Señor, o uno se termina cansando de escuchar tanto sobre el Señor, sobre la santidad, contra el pecado, que el sacrificio, que el sufrimiento, y se termina yendo por esa puerta, mi hermano. Eso termina pasando. Si no es a Cristo con motivaciones equivocadas, finalmente terminarás rechazando y traicionándolo como Judas. Porque Judas seguía al Señor con motivaciones equivocadas. Y llegó el momento donde lo traicionó. Y así van a ser muchos. Llegará el momento que muchos que no se han entregado de verdad a Él, lo terminan traicionando todo aquello que escucharon de la palabra de Dios por años. Ahora continuemos. ¿Qué pasó con el consejo de Gamaliel? ¿En qué terminó todo eso? Versículo 40. Ellos aceptaron su consejo. Lo que nos comienza diciendo Lucas es que ellos aceptaron el consejo de Gamaliel. Lo más seguro es que la mayoría del Sanedrín, compuesta por saduceos, quería acabar con la vida de los apóstoles. Ya, ellos estaban enfurecidos y los querían asesinar. Pero no podían sin el apoyo de los fariseos. ¿Por qué? Porque aunque los saduceos eran mayoría en el Sanedrín, los fariseos eran más respetados por el pueblo. Y como habíamos leído la vez anterior, el pueblo tenía en gran estima a los apóstoles. Entonces la mayoría del pueblo amaba a los apóstoles y los fariseos eran también muy respetados por el pueblo. Entonces no era tan fácil acabar con los apóstoles sin el apoyo de los fariseos. Y ellos, al ver que los fariseos no estaban como apoyándoles mucho, dijeron, bueno, parece que va a tocar aceptar el consejo de Gamaliel. Porque sin el apoyo de los fariseos no podemos acabar con ellos. Entonces, bueno, tocó. Ellos querían asesinarlos, pero no era posible sin la ayuda de ellos. Ellos aceptaron su consejo y después llamaron a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Entonces, ¿qué hicieron? No los mataron, pero ¿qué hicieron? Los azotaron. No los asesinaron, pero los infligieron cierto tipo de castigo. Ahí dice que fueron azotes. ¿Qué eran los azotes en aquel tiempo? Fueron los azotes de los romanos, como los que dio el Señor Jesús. Los azotes los judíos solían azotar con varas, pero ya en esta época había una transición del Antiguo Testamento al Nuevo, donde ya sigue pasando a unos látigos que fueron gradualmente reemplazando los azotes con vara. Látigos que eran de cuero y en sus extremos tenían bolas o puntas de metal para desgarrar a las personas. Llevan tomando como el tipo de azote que los propios romanos usaban, que eran aún peores. Entonces, la cantidad máxima de azotes que podían recibir eran 40 azotes, por lo que dice en Deuteronomio 25, de que la máxima cantidad de azotes que ellos podían dar era 40 para que tu hermano se sintiera humillado en sobremanera. Se sentía como envilecido en medio del pueblo. Entonces, incluso los judíos, llevando esas interpretaciones a otros extremos, ya solamente daban 39 azotes. Ya no daban los 40. Decíamos, para no llegar a ese punto o pasarme por error, dar el 41, solo demos 39 azotes. Como describe Pablo en 2 Corintios 11, 24. Dice, los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. O sea, 39. 3 veces he sido azotado con varas. O sea, no todos los lugares ya habían pasado de las varas a los látigos. Entonces, 8 veces azotado. 5 con látigo y 3 con varas. Normalmente ese tipo de azotes se administraba en las sinagogas. Entonces, como Pablo, uno ven ellos los apóstoles que iban a las sinagogas a predicar el evangelio, ya sabemos cómo acababa varias de esas evangelizaciones, cómo acabaron. Con Pablo siendo azotado. A uno le hacían tumbarse en el piso y le daban 30 azotes de un lado, y luego tumbaban y le daban 10 azotes del otro lado. O le daban 10 de uno y así, y 15 por los costados. Esa es, digamos, la forma de azotar en aquel tiempo. Entonces, lo más seguro es que estos saduceos que los querían asesinar, le dieran la máxima cantidad de azotes posibles. Los 39 a cada uno.
Fue lo más posible. Y después de azotarlos les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y lo soltaron. Entonces nuevamente les ordenaron que no volvieran a hablar del Señor y lo soltaron. La primera vez fueron solamente amenazas. Los increparon. No vuelvan a hablar en ese nombre. Solo fue una cárcel, una noche en la cárcel y salieron libres Juan y Pedro. La segunda vez los arrestaron, los liberó el ángel. Entonces ni una noche pasaron presos. Entonces ellos pensaban, bueno, tal vez pensaban como el diablo pensó con Job. Bueno, ahora déjame tocar su carne y vas a ver si no te maldicen tu cara. Tal vez así pensaban los saduceos. Vamos a hacerles sentir en la carne el dolor, el sufrimiento y a ver si siguen predicando de Jesús. Y ahora, por eso ahora ni los amenazaron. Dijeron, los azotaron y luego no vuelvan a hablar, porque ya saben. Ya no eran amenazas, ya empezó la persecución, ya empezó el sufrimiento. Decíamos, tal vez ahora sí nos van a hacer caso. Pero entonces llegamos a la reacción de los apóstoles. Y aquí es donde más vamos a concentrarnos en la enseñanza. Ahora hemos visto puro contexto. Entonces la reacción de los apóstoles, ¿cuál fue? Ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Entonces, mis hermanos, en aquella cultura ser azotados por los líderes y más por los líderes más importantes de la nación era un asunto de deshonra. Era como, ellos fueron azotados por el Sanedrín, deben ser unos criminales. Era un asunto como de deshonra pública. Ellos iban a pensar, bueno, ahora todo el mundo va a pensar que somos unos criminales. Pero ¿cuál sería la reacción de los apóstoles después de semejante humillación, maltrato y amenaza? ¿Será que se volverían con rabia contra aquellos que los azotaron? ¿Con furia? ¿Orarían a Dios confundidos preguntando, ¿por qué permitiste esto a tus siervos? ¿O dudarían del poder y el cuidado de Dios? ¿O se cuestionarían si estarían haciendo las cosas de modo errado? ¿Cuál sería la reacción de estos hombres? Lo que acabamos de leer, ¿no? Ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Tal vez todas aquellas cosas que yo acabo de preguntar es la que hubiéramos hecho nosotros, ¿no? Señor, ¿por qué a mí? Yo fui tan bueno, yo estaba predicando el evangelio. ¿Por qué permitiste que me azotaran, que me pegaran, que me humillaran, que me escupieran? Y todo lo contrario, la reacción de estos hombres parece de otro mundo. No es la reacción que mucha gente semejante hubiera tenido. Como ira, rabia, tristeza, desconcierto, vergüenza por ser tratados como criminales. Pero nada de eso. Ellos experimentaron gozo. Sintieron honrados, no deshonrados, de sufrir humillación por causa del nombre de su Señor. ¿Cómo es posible esto, no? Sería la pregunta. ¿Cómo es posible que alguien salga de semejante humillación, persecución, sufrimiento y salga contento? Los apóstoles tenían una visión, al parecer, completamente diferente al mundo como la que vimos al principio. El mundo busca huir del sufrimiento. Ellos veían la vida y la realidad de la vida de una manera muy diferente a como la cosmovisión que el mundo tiene. Sabían que Cristo no los dejó para que pasaran sabrosos, cómodos, chéveres, sin sufrimiento alguno. Ellos tenían una expectativa distinta, una actitud distinta y un pensamiento completamente divergente al resto de los hombres de su época y de la nuestra. Para ellos sufrir por Cristo, mis hermanos, era un regalo. Miren lo que dice Pablo a los Filipenses. Filipenses 1:29. Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. ¿Qué es lo primero que se nos concedió? Y concede que es con un regalo que se nos dio. Esa es la idea en el griego. Algo que se te da, que se te otorga gratis, por gracia. ¿Qué fue lo primero que recibimos? La fe. La fe es un don que recibimos por medio de la predicación del evangelio. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, dice Romanos 10, ¿no? Los cristianos atesoraron este regalo. Abrazamos la fe. ¿No? ¿Quién no ama la fe? Por la fe yo puedo creer en Jesucristo, por la fe he sido perdonado, por la fe he sido justificado, por la fe he sido reconciliado con Dios. Le encanta a los cristianos predicar de eso y lo abrazamos con gozo. Pero la fe no viene sola. También dice, sino también, o sea, con la fe viene algo más agregado, o sea, un segundo regalo. Que padezcáis por Él.
Entonces también nos es concedido, nos es dado como un regalo, no solo la fe por medio del Evangelio, sino el sufrimiento que viene por la fe en el Evangelio. Dos caras de una misma moneda. El gozo de abrazar la fe es algo que nos nace muy fácilmente, pero ¿tenemos el mismo gozo para abrazar el sufrimiento que viene con la fe? Porque fue lo que está diciendo Pablo a los filipenses. Mire, a ustedes les fue dado que ustedes puedan creer. Es un regalo de Dios la fe. No todo el mundo cree en Dios. No todo el mundo ha tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio. Es un regalo maravilloso. Con otro maravilloso regalo, dice el apóstol Pablo, también que sufran. La palabra ahí en griego es hiper, aún más que sufran. Podría ser traducido también. O sea, les he dado la fe y aún más, ¿sí? ¿Saben? Se les agregó algo más grande junto con la fe, el sufrimiento. Miren cómo, eso lo leo para que veamos la cosmovisión que tenían los apóstoles de lo que es el sufrimiento. Nada que ver con lo que hablábamos en la introducción. Mis hermanos, no podemos abrazar el Evangelio y al mismo tiempo no abrazar el sufrimiento que viene con él. Es abrazar un Evangelio incompleto. Los discípulos abrazaron la fe en el Evangelio y abrazaron al mismo tiempo el gozo de sufrir por causa del Evangelio. Todos estaban tan gozosos. Dijimos, creemos en el Señor y encima nos gozamos porque también recibimos el otro regalo que estaba prometido, sufrir. Pero no entiendo, Alberto, ¿cómo es eso posible? Pues mire lo que dice el Señor Jesús. Nosotros lo estudiamos en el Sermón del Monte, Mateo 5:10. Acompáñeme. Mateo 5, versículo 10. Mientras lo va buscando, se lo voy leyendo. Bienaventurados, dichosos, felices. ¿Qué significa? Aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Ven que juntamente con la fe salvadora, aquellos que han recibido el reino de los cielos también reciben el sufrimiento? ¿Y cómo lo reciben? Dice como una bienaventuranza, un regocijo, un premio. Entonces no solo un regalo de Dios creer y sufrir por el Evangelio, es también un motivo de regocijo, como también dice el versículo 11. Bienaventurados, dichosos, felices seréis. ¿Cuándo va a ser usted feliz? Mire, seréis felices, gozosos, dichosos, plenos, cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros, mintiendo por causa de mí, o falsamente por causa de mí. Regocijaos, alégrense, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué tremendo, ¿no? Serán felices cuando los persiguen. Y eso es lo que vemos que le pasó a los apóstoles. Ellos aguantes se acordaron de este pasaje. El Señor Jesús dijo que íbamos a ser felices. Yo estoy contento, me acaban de azotar por causa de su nombre. Esta vez decía Pedro, Juan. Qué tremendo, yo siento un gozo. Yo no siento el dolor de los látigos, yo siento una alegría. Qué clase de hombres, ¿no? De personas. Y estos versículos hay varias cosas que podemos aprender. Cuando sufrimos por el Evangelio es por causa de Cristo. Él dice por mi causa. A veces cuando sufras por un dolor de muela, que pegaste un clavo, ¿no? Que te llovió, que te pegó un carro, no. Él dice por causa de mí. Cuando hagan esto por causa de mí, de verdad, por la justicia que viene de Dios, por esa causa, por el Evangelio. También nos dice que los que sufren por causa de Cristo, de su Evangelio, recibirán recompensa. Grande será vuestro galardón. Grande será vuestra recompensa en los cielos. Por si usted está esperando aquí la prosperidad. Entonces, que mientras más sufro me ha ido un carro. No. En los cielos. Entonces ahora podemos ver tal vez todo gris y experimentar dolor en el mundo en este tiempo. Escarnio, abandono, calumnia por los hombres que resisten el Evangelio. Pero va a llegar el día, mis hermanos, donde nos será dada la recompensa si fielmente hemos sufrido con y por Cristo. Los apóstoles tenían, mis hermanos, puesta su vista adelante en el galardón. Como el Señor Jesús, que dice en Hebreos que menospreció lo propio porque tenía puesto, mi hermano, la mirada en el galardón, en la recompensa. Pedro va a decir más adelante, acordándose seguramente de las palabras de su Señor, si me acompañan a 1 de Pedro 4, versículo 12. Vamos a leer muchos versículos, mis hermanos, porque hay que ver qué había en el corazón de estos hombres que tenían esta actitud, que nos está faltando tal vez a nosotros.
Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña estuviese aconteciendo. Lo primero que dice Pedro, el sufrimiento por causa de Cristo no fue algo que queríamos decir, ¡qué raro! ¿Por qué está pasando esto? Al revés, lo raro es que no pase. El apóstol Pedro sabía que era raro que no pasara porque él le venía pasando todo el tiempo. Ahí desde Hechos para adelante Pedro no dejó de ser perseguido. Y los apóstoles. Entonces no es algo extraño que llegue el fuego de la prueba, que llegue la persecución. Lo raro es que no llegue. Antes bien, dice el apóstol, versículo 13, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos. O sea, en la medida que Dios te permite sufrir, en esa medida deberías alegrarte. O sea, mayor sufrimiento, mayor debería ser el gozo. Para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Porque viene el galardón cuando Él vuelva. Entonces nosotros nos regocijamos en este momento porque nos permite sufrir. Y cuando llega, nos regocijamos porque ese sufrimiento tiene una recompensa. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois. Si sufrís por el nombre de Cristo, sois felices. Miren quién lo dice, alguien que salió regocijado después de recibir 40 azotes menos uno. Pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. ¡Wow! Si yo estoy sufriendo por el Señor, aparte del regocijo, reposa sobre mí el Espíritu de gloria, mis hermanos. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, ¿no? Por los saduceos, los fariseos, la gente que odia a Cristo, blasfema su nombre. Pero por nosotros, y está hablando el contexto del sufrimiento, cuando sufrimos, Él es glorificado. Entonces, varias cosas que también podemos sacar de aquí, aparte de lo que acabo de mencionar. Cuando sufrimos por causa del Evangelio de Cristo, somos tratados como profetas, que es lo que podríamos concluir de la última parte del versículo que veníamos leyendo del Sermón del Monte. Porque también decía el Señor Jesús, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, si yo estoy siendo maltratado y estoy sufriendo por causa del nombre de Cristo, me están tratando como un profeta. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y ellos van a recibir recompensa. O sea, yo hubiese recompensado juntamente con ellos. Así ellos fueron maltratados. Y ellos sirvieron fielmente a Dios. O sea, que yo sea perseguido es un símbolo que también sirvo fielmente a Dios. Es una honra sufrir por causa de Cristo. Yo quisiera ilustrar esto, mis hermanos, con algo que vi esta semana en Byte. Un testimonio tremendo. En 2014, casi 300 jóvenes cristianas de un colegio en Nigeria fueron secuestradas por Boko Haram. Y ya sufrieron toda clase de vejaciones, violaciones casi diarias por muchos hombres, el lavado de cerebro, porque todo el día le hacían estudiar las consignas radicales islámicas, a tal punto que muchas ya se iban cediendo y se iban casando con los milicianos, para que así por lo menos no fueran tan maltratadas. Y ahí en ese testimonio, una de ellas contaba que justo su amiga, una de sus amigas, acaba de ser arrojada en la cárcel, acaba de ser abusada por 3 hombres. Y le preguntaba a su amiga, ¿cuál es el propósito de tanto sufrimiento? ¿Por qué sufrimos tanto? Más tarde ellas fueron liberadas. Su amiga no, ella sí, la que estaba abrazando a su amiga que le contaba esa experiencia. Ella luego leyó en el diario que su amiga había comprendido por qué era tanto sufrimiento. Y escribió, ya sé cuál es el propósito. ¿No hace la persecución que Cristo sea más conocido alrededor del mundo? ¿No estoy aquí para que Él sea glorificado? Qué tremendo, mi amor. Una mujer que era tal vez violada diariamente. Llegó a comprender que si estaba sufriendo por causa de Cristo era para que Él fuera más conocido. Porque por medio de esas noticias pues se dio a conocer que eran cristianas, porque los musulmanes las perseguían. Y ella llegó a comprender, si yo estoy sufriendo todo esto es para que Jesús lo conozcan más. Dice, yo estoy aquí para que Él sea glorificado, para que esta gente pueda, incluso esos milicianos que la tenían ahí, ellos puedan conocer de Cristo. Qué tremendo, ¿no, mis hermanos? No es algo que solamente los apóstoles experimentaron. Es algo que viene con la persecución. Ella comprendió el propósito, el precio de ser testigo de Cristo y el gozo de sufrir por su causa. Qué tremendo.
2 días también mi esposa, que está leyendo la biografía de Corrie ten Boom, ella estaba muy contenta en el campo de concentración. En cierto momento sintió gozo. ¿Por qué? Se dio cuenta que los militares nazis no podían entrar a las barracas donde ellas dormían por causa de las pulgas que ella tanto odiaba. Ella estaba harta de las pulgas, pero un día dijo: Señor, te doy gracias por las pulgas, por lo que ahora comprendo que ellas no pueden, que gracias a ellas no pueden entrar aquí los nazis. Y eso permitía que ellas todas las noches, junto con su hermana Betsy, pudieran predicar el evangelio a las otras reclusas sin estorbo. Porque si no hubieran entrado, hubieran sacado su Biblia, que ella metió a escondidas al campo de concentración. Qué tremendo, ¿no? Ellas comprendían el gozo de sufrir. Si este sufrimiento con las pulgas me permite hablar más de Cristo. Entonces, gracias a Dios por las pulgas. Tremendo, ¿no? Ellas comprendían, mis hermanos, por qué estaban ahí, en ese campo de concentración, por qué Dios les permitía sufrir. Era para que muchas judías pudieran escuchar el evangelio y se salvaran. Muchas mujeres que estaban ahí también presas políticas. Hombres que también pudieron testificarle, aún los mismos soldados. Qué tremendo, mis hermanos. Entonces, fueron algunas de las razones por las que Dios nos permite sufrir, y otras podría ser el sufrimiento por Cristo nos permite identificarnos también con Él. Los apóstoles estaban gozosos porque dice que sufrieron, porque fueron dignos de sufrir afrenta por causa del nombre de Cristo, de su nombre. Era por causa de Cristo, pero también porque recibieron el mismo trato que su maestro. Ya el Señor Jesús le dijo en Juan 13:16, de verdad les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, serán felices si las hicieren. Ellos tienen que acordarse, si el maestro sufrió, también los discípulos van a sufrir. Ellos podían decir, wow, estamos llegando a parecernos tantos a Jesús que nos acaban de azotar. Nuestro Maestro y Señor sufrió afrenta, traición, oposición, persecución. ¿Quiénes seríamos nosotros para... No seríamos como no somos mayor que Él, ¿quiénes seríamos nosotros para creer que nosotros no? Por eso nosotros, como decía el otro día el hermano Pablo, nosotros no creemos en una escatología escapista. No estamos esperando que el Señor nos libre del sufrimiento que viene sobre el mundo. Antes pensamos que en la gran tribulación vamos a tener oportunidad de predicar el evangelio y sufrir por el Señor. Porque ¿quiénes somos nosotros para que todos los cristianos de todas las épocas sufriendo martirio y justo nuestra generación, la más mimada, no va a sufrir por causa de Cristo? ¿Quiénes somos para pensar de tal manera? Antes, ¿cuánto gozo debería traer nuestra vida, mis hermanos? Sufrir como Él sufrió con Él y por causa de Él. No soy digno, pero me permite identificarme con Él por medio del sufrimiento que padezco. También dijo en Juan 15:18 más adelante, hablando lo mismo. Si el mundo les odia, sepan que me odió a mí primero antes que a vosotros. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a vosotros. Pero si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Miren, el éxito del evangelio también está ligado al sufrimiento. A Jesús algunos le creyeron y otros lo persiguieron. O sea que algunos van a creer el evangelio cuando lo prediquemos. Pero si somos parecidos a Jesús, también nos van a perseguir. No solamente se van a convertir. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Qué tremendo. Eso nos van a hacer, pero es por causa de Cristo, no por ser criminales, perversos. Si sufrimos por nuestros pecados, como dice Pedro, merecido lo tenemos. Pero si sufrimos por Cristo, seremos recompensados. El sufrimiento por Cristo también nos permite expresar el carácter de hijos de Dios. El sufrimiento por el evangelio debe ser motivo de gozo y regocijo porque nos permite expresar cualidades del carácter de Dios que de otro modo no tendríamos ninguna oportunidad de vivir y experimentar, como el amor por los enemigos. En Mateo 5:43 dice, oyeron que fue dicho, amarás a tu enemigo y amarás a tu prójimo. Pero yo les digo, amen a los enemigos, bendigan a los que os maldicen, haced bien a los que les aborrecen, oren por los que los ultrajan y persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, es una oportunidad de mostrar que somos hijos de Dios. De otra manera que no podríamos mostrar. O sea, el mundo puede ver que somos hijos de Dios
cuando sufriendo por Cristo somos capaces de perdonarlos, amarlos y orar por ellos. Pues decir, wow, esos son hijos de Dios. Porque como Cristo dice más adelante, ¿acaso los gentiles no odian a los enemigos y no aman solamente a los que le aman a ellos y los tratan bien? En nada nos distinguiríamos del mundo si no tenemos la oportunidad de amar a aquellos que nos aborrecen. Y la persecución trae una tremenda oportunidad para expresar perdón, bendecir a los que nos odian, mostrarles amor a los que nos persiguen y ultrajan, como el Señor Jesús que pudo expresar perdón a los que les clavaban en la cruz. Padre, perdónalos, no saben lo que hace. O Esteban, que estaba siendo apedreado, tuvo la oportunidad de decir, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. De otra manera no hubiera habido oportunidad de mostrar ese tipo de amor radical y diferente. El sufrimiento nos prueba y muestra realmente lo que hay dentro de nuestro corazón y nos permite mostrar que somos hijos de Dios. El sufrimiento por Cristo también es posible, es solamente posible sobrellevarlo, mis hermanos. Porque tú digas, bueno, todo está muy tremendo, Alberto, pero yo no puedo. Está muy duro. Yo no podría. Eso es para los apóstoles, mártires, predicadores. No, mis hermanos, nadie podría soportar esto si no es por la gracia de Dios. Ellos no estaban buscando el sufrimiento. Simplemente obedecieron fiel y valientemente y el sufrimiento los encontró a ellos. Ellos no buscaban persecución, la persecución los encontraba por ser fieles. De la misma manera, mis hermanos, la gracia de Dios llega en el momento adecuado para sustentarnos. También nos alcanza en ese momento. Cuando Pedro intentó ser valiente por sí mismo, ¿no? Dijo, Señor, si todos te negaran, yo no te voy a negar. Yo aún moriría por ti, Señor. ¿Morirías por mí? Dijo Jesús, ¿no? ¿Tú vas a morir por mí? Tú me vas a negar 3 veces. Y eso es lo que terminó pasando. Pedro terminó negando y maldiciendo su nombre. Dice, hasta con maldición. Para decir que no creían en Jesús. Los mismos que habían dicho junto con Pedro, porque cuando los apóstoles vieron a Pedro decir, dijeron, nosotros también moriríamos por ti, Señor. Todos lo dejaron solo en Getsemaní. Lo abandonaron. Uno no tiene ese valor por uno mismo. Ni está capacitado para sufrir en sí mismo. Uno no puede soportar nada por Cristo en su propia carne. Pero Dios es capaz de fortalecernos en el momento de la prueba y el momento de la oposición y persecución, de tal manera que seamos capaces de sufrir por Él. De la misma manera, mis hermanos, Dios dijo a Pablo, por ejemplo, cuando él sufría por causa del aguijón. Pablo dijo, Señor, quítame el aguijón 3 veces. ¿Qué le dijo el Señor? No, bástate mi gracia. O sea, él comprendió que la gracia de Dios era suficiente para sobrellevar el sufrimiento y el dolor. Y ese sufrimiento era para su bien, para que no se hiciera orgulloso por las cosas que Dios le había revelado y cómo Dios lo usaba. Entonces a veces Dios permite el sufrimiento para nuestro bien, para que no seamos orgullosos. Por su causa, porque a Cristo no servía un apóstol Pablo orgulloso predicando el Evangelio. Tiene que mantenerlo humilde, para que pueda ser un instrumento útil que sufriera por él. Porque si no, el apóstol Pablo iba a decir, yo con tanta revelación ser azotado tantas veces. Entonces este aguijón y el sufrimiento le permitían, pero Dios también le daba la gracia para soportar el sufrimiento. Y entonces en su debilidad él podía decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte, soy fortalecido en su gracia. La gracia de Dios solo puede mostrarse a veces cuando más débiles somos, cuando más estamos sufriendo. ¿Cuándo yo puedo ver más la gracia de Dios en alguien? Cuando está devastado y Dios lo está sosteniendo. Que cuando todo va bien, la gracia es difícil ver. ¿Dónde está la gracia si todo está bien? Si todos fuéramos buenos, no tendríamos el perdón de Dios, ¿cómo podríamos ver la gracia de Dios para nuestras vidas? ¿Y cómo sería hermoso el sacrificio de Cristo para nosotros? La gracia se puede ver más hermosa en el dolor. Y en el sufrimiento se puede ver más grande. Dios no nos quita por eso los sufrimientos que nos acometen, especialmente a causa de Él, sino que nos va a dar gracia para sobrellevarlos. Por lo cual deberíamos tener ánimo y gozo, porque cuando estoy sufriendo, Dios me está dando gracia para soportarlo. Y así llegamos al final, el resultado de todo esto. Versículo 42. ¿Cuál fue el resultado del sufrimiento por causa de Cristo, de que los quisieran matar, del consejo de Gamaliel? Porque Dios aquí también soberanamente podemos decir que usó a Gamaliel para que por otro tiempo los apóstoles pudieran seguir libremente predicando el Evangelio. Y llegamos al versículo 42. Y todos los días se escondían porque no querían ser otra vez arrestados y azotados. ¿Verdad? No. Y todos los días en el templo, en lugar público, y de casa en casa, no hay una cueva por allá.
No cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Qué valor que tenían, mis hermanos. Ellos no se fueron a esconder. Es que ahora toca ocultarse, huir del sufrimiento, porque es que yo no quiero que otra vez. Hay que ser sabios. La próxima, para que no nos den tan duro, pues digámoslo más bajito. Y solo con algunos y escondidos. No, en el templo. Donde estaban los saduceos que los odiaban tantos. Que los querían matar. Que los acababan de azotar. No se escondían, sino que públicamente anunciaban el evangelio. Enseñaban y predicaban que Jesús es el Cristo. Entonces el evangelio, mis hermanos, no fue acallado por la persecución y el sufrimiento, solo avanzaba con más fuerza. Y tú vas a ver que mientras más persecución en el Nuevo Testamento, en Hechos, más el evangelio avanzaba y más lejos llegaba. A mayor persecución, parecía que había más respaldo de Dios. La gracia de Dios que nos capacita mientras sufrimos, el poder de Dios que reposa en nosotros cuando somos débiles, es para que el evangelio sea más engrandecido, Dios sea más glorificado y su reino avance más. Conclusión. 1 Pedro 4:1 dice: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo pensamiento. ¿Cuál debe ser el llamado para nosotros esta noche? Como dice aquí Pedro, necesitamos armarnos, mis hermanos, porque estamos en una guerra, somos un ejército, porque estamos en medio de una gran batalla con los poderes de las tinieblas que quieren callarnos, como aquí querían callar los apóstoles, los saduceos y fariseos. Quieren atemorizarnos con miedo al sufrimiento, con vergüenza por predicar el nombre de Cristo. Y no hay manera, mis hermanos, en que podamos llegar a ser usados por Dios como una iglesia, para que el evangelio avance más en esta localidad y de esta nación, si no estamos dispuestos a unirnos con Cristo en su sufrimiento, a sufrir por su causa. Si ese ingrediente nos falta, si ese regalo no estamos dispuestos a recibirlo de parte de Dios, muy seguramente no vamos a tener el mismo resultado que ellos tuvieron, mis hermanos. Va a faltar algo a la ecuación. Y en Occidente pensamos que de repente tenemos privilegios y que aquí eso no debería pasar. Tal vez no pasa porque andamos muy escondidos. Tal vez no pasa porque nos da vergüenza hablar de Cristo. Tal vez no pasa porque no queremos confrontar a las personas con su pecado como hacía Pedro. Tal vez estamos siendo muy cobardes y estamos huyéndoles al sufrimiento. Tal vez por eso no estamos viendo los mismos resultados. No hay manera en que Cristo vaya a ser formado en nosotros. No hay manera en que los incrédulos vayan a ver el poder de Dios de Cristo si no nos armamos con esta actitud y propósito de asemejarnos más y más a nuestro Señor, aún sufriendo con Él. En Occidente, mis hermanos, aún no ha sido conocido esto. De verdad, que ha habido muy poco sufrimiento, todavía por causa de Cristo. No hemos tenido el mismo privilegio que otros hermanos. Y si nosotros como iglesias, mis hermanos, vamos a huir, vamos a escondernos en una vida cómoda, tibia, porque hay muchas maneras de esconderse. Una vida cómoda es una manera de esconderse, porque en una vida cómoda no vas a sufrir. Una vida tibia, llena de liviandad, con un evangelio light, a medias, sin compromiso total y radical con Cristo, no va a traer este tipo de sufrimiento ni de regocijo a tu vida. Todo lo contrario, te va a parecer raro si llega alguien a insultarte por ser cristiano. Tenemos que dejar la diplomacia con este mundo, con el pecado y con los que rechazan a Cristo y tomar la gracia de Dios y ser valientes y proclamarlo fielmente como es. Aunque algunos se ofendan y quieran matarnos. Ese es el resultado natural. Aunque algunos quieran vivir en indiferencia y tibieza como los fariseos, diciendo que somos extremistas por no conformarnos con esa liviandad, de ese cristianismo tibio. Tenemos que volver a levantar, mis hermanos, nuestras voces en nuestros trabajos, universidades, en la política, en los hospitales, y volver a hablar de Cristo fielmente, mis hermanos. Y si sufrimos por ello, que suframos. Como Richard Wurmbrand y su esposa, mis hermanos, que estaban ahí en un congreso comunista que invitaban a todas las iglesias en Rumania, cuando entró el comunismo. Y todos los que pasaban estaban comprados por el comunismo. Y pasaba un cura y no, que hay que apoyar a Stalin y hay que apoyar al gobierno comunista ruso. Y pasaba el obispo y lo mismo. Y pasaba el rabino y lo mismo. Y la esposa mirando a Richard Wurmbrand decía: ¿y vas a dejar que Cristo sea humillado de esta manera? Y dice: pero tú eres consciente que si yo digo algo te vas a quedar sin esposo, ¿no? Y él dijo: yo prefiero quedarme sin esposo que tener un esposo cobarde. Y él se levantó y habló fielmente y bueno, terminó
torturado muchos años por Cristo en la cárcel. Al final salió de esas torturas, tuvo la oportunidad de sufrir por Cristo y no se quedó como un cobarde callado. Tal vez nosotros estamos en la misma situación en muchos lugares, escuchando cómo vituperan el nombre de Cristo, escuchando cómo se burlan del evangelio, escuchando cómo predican falso evangelio, estamos ahí callados. Tal vez nosotros somos cobardes. O tal vez lleguemos a ser como este hermano, sigamos ese ejemplo y nos levantemos y proclamemos el evangelio. Porque ese ya él se levantó y dijo, nosotros no estamos aquí para glorificar el Partido Comunista, sino a Jesucristo. Y así, para eso estamos también puestos nosotros, mis hermanos. Para predicar a Cristo, sufrir con Él, proclamarlo a Él, hablar de Él. Que Dios nos ayude y capacite y conceda recibir y vivir este regalo que también nos ha concedido como pueblo de Él. Vamos a orar, mis hermanos.